Y aparece en escena la palabra, la voz de nuestra amiga Claudia Martín, como todos los lunes, para hablar de temas que tienen que ver con la política, tienen que ver con la opinión, en definitiva tienen que ver con nuestra vida, porque nuestra vida se construye a partir del pensamiento y de las acciones que cada uno de nosotros tenemos en estas decisiones que tomamos día a día. Los actos políticos, porque cada acto que hacemos es un acto político. Claudia, muy buenos días, un gusto poder saludarte. ¿Cómo estás? Hola Aldo, buenos días, ¿todo bien? Iniciando la semana. Con muchas ganas, con mucho ímpetu, con mucho deseo de trabajar, principalmente lo que uno le gusta, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación. Sabemos que hacemos radios, también hacemos algo de televisión, redes sociales, pero a vos te gusta más la opinión. Siempre me has dicho, me gusta la opinión, hablar sobre temas que nos suceden como sociedad. Y te quiero preguntar, ¿de qué nos vas a hablar en el día de hoy? Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de quiénes nos cuidan de los que nos tienen que cuidar. Vaya paradoja. Sí, me parece que es un tema que nos va a dar mucho para reflexionar y que está pensado también para eso, para que lo pensemos, porque estamos viviendo un momento sumamente complejo y, y bueno, tenemos que reflexionar muchas cosas que nos interesan y que nos atraviesan como sociedad. Bueno, han pasado en estos días cuestiones que tienen que ver con temas de seguridad, violencia, balaceras, operativos, allanamientos, denuncia, la justicia denunciando a exministros, intervención de órganos judiciales, la legislatura. Bueno, está todo mezclado. ¿Y cuál es tu análisis? ¿Me escuchás, Claudia? Te escuché muy cortado, Bueno, Aldo. no, te decía a ver si podemos mejorar. Yo también te escucho muy bajo. Vamos a ver si podemos mejorar también la comunicación. No, te decía que, bueno, en estos últimos días hubo hechos de violencia, hechos de inseguridad, balaceras en Rosario, allanamientos aquí en la provincia, declaraciones de ministros, declaraciones de legisladores. Bueno, ¿cuál es tu análisis de lo que está sucediendo en la provincia? Bueno, mi análisis va un poquito más allá de lo que es Santa Fe. Va un poco más en el conjunto de lo que son los distintos estamentos, ¿no? Que también nos tocan a nosotros de la misma manera, que son las fuerzas de seguridad, que es la justicia, que son los medios y que es la política. Y bueno, una comparación o una reflexión que puede unir a a todos estos estamentos a partir de un hecho particular y que después se fueron dando con el correr de los días varios hechos independientes. Yo hoy les quería hablar de un tema que fue y sigue siendo eh, un tema de actualidad, pero realmente lamentable. Cuando digo quienes nos defienden de los que nos defienden o quienes nos cuidan de los que nos tienen que cuidar, me basé en Lucas González. Todos sabemos que Lucas González era un adolescente de 17 años que jugaba a la pelota y que estudiaba. Lo mío hoy va en que analicemos un poquito más allá
eh, el crimen, el asesinato brutal de este chico que puede ser cualquiera de los nuestros, ¿sí? En principio me parece, ya se ha hablado demasiado, ¿no? De la situación de Lucas, lógicamente, del dolor de sus padres, que no va a haber justicia que pueda calmarlo y que no va a haber un solo día que no se pregunten por qué. Pero yo quiero que abordemos esto desde otras aristas que me parecen que son sumamente importantes. En principio decir que el crimen y la muerte de Lucas, el asesinato de Lucas, es un crimen de Estado. ¿Y por qué decimos que es un crimen de Estado? Decimos que es un crimen de Estado porque estos asesinos, que eran policías de la ciudad de Buenos Aires, pero que pudieron haber sido de cualquier otro lado también, fueron formados por el Estado, son pagos por el Estado, tienen un arma que le da el Estado y que están para proteger a una sociedad, cosa que no hicieron con Lucas. Pero estos asesinos, además, están trabajando en brigadas. Aclaremos que estos asesinos tenían un prontuario bastante frondoso y estaban trabajando en brigadas. ¿Qué significa esto? Que estaban trabajando supuestamente en brigada de civil por la orden de un juez o de un fiscal, porque es de la única manera que podían trabajar de esa forma, ¿no? Entonces, cuando unimos crimen de Estado y brigadas, a los que tenemos la edad que tenemos nosotros, nos lleva a épocas muy oscuras de la historia argentina. Cambiemos el nombre, grupos operativos. Exacto, grupos operativos, que se manejaban de la misma manera y provocaban los mismos crímenes, que eran crímenes de Estado. Por eso es lo importante de este tema y de lo que se diferencia de un asesinato en manos de un delincuente común. Son dos cosas totalmente distintas. Así se manejó la policía en este caso, ¿no? Y yo no digo que toda la policía sea igual, pero hay muchos que son bastante parecidos a estos delincuentes, a estos criminales, y no es solamente potestad del gobierno de Larreta, sino que es potestad de todo el Estado Nacional, porque esto ha pasado en el sur, ha pasado en Tucumán, ha pasado en muchos lugares del país. Es la forma que están formateados, que están organizados, digamos. El Estado siempre ha reproducido la misma forma de educar, formar, capacitar a las fuerzas de seguridad y muchas veces alejado de los principios de la democracia, los valores de los derechos humanos, más allá que ha avanzado en el tiempo la democracia, hay viejos resabios y hay viejas prácticas que todavía no han cambiado. Exactamente, hay prácticas que todavía no han cambiado, pero yo creo que estas prácticas no han cambiado porque tienen dónde recostarse también. Y hablando de dónde recostarse, tenemos también en este caso que mencionar cómo actuó la justicia, que es la otra pata de esto. ¿Cómo fue cambiando la justicia también con la opinión pública? ¿Y cómo fue cambiando la justicia con la opinión pública? ¿Qué pasó con la justicia? La justicia detuvo a los 3 amigos de Lucas durante 24 horas y a estos 4 corruptos, inmorales y asesinos estuvieron libres durante 3 días. En esos 3 días tuvieron tiempo de destruir pruebas, de comprar gente. Hoy hay 6 detenidos más a partir de esos 4. Tuvieron tiempo de hacer desaparecer celulares, de hacer desaparecer conversaciones. Y estos 4 delincuentes estuvieron sueltos durante 3 días y estos 3 chicos que salvaron su vida de milagro,
porque hay que decirlo, salvaron su vida de milagro, porque la policía disparó 12 tiros, estuvieron detenidos durante 24 horas. Pero no solamente la justicia y el accionar de la justicia. Después vienen los medios de comunicación. Los medios de comunicación en las primeras horas, ¿qué dijeron? En las primeras horas dijeron que había habido un enfrentamiento entre delincuentes y la policía y que había sido por una cuestión de robo. No había habido ningún enfrentamiento, no había habido ningún robo. Y después, cuando se dieron cuenta de que estaban diciendo una barbaridad, a medida que pasaban las horas, escucho un periodista, entre comillas, decir y echarle a la culpa a la violencia que sufre la sociedad hoy en día en manos de la inseguridad. Decir que eran 2 autos en los cuales los dos habían sentido miedo. 2 autos, en uno venían 4 chicos y habían pensado que el otro auto los iba a robar y el otro auto había pensado que los chicos los iba a robar. Conclusión de que el que termina con un tiro en la cabeza es Lucas y los que supuestamente tenían miedo eran 4 oficiales con rangos altos de la policía y con unos cuantos años encima. Pero a todo esto también tenemos que hacernos responsables la sociedad. ¿Y por qué lo digo? Días antes de la muerte de Lucas, y me retracto porque no fue una muerte, fue un asesinato, días antes se cerraban las campañas de las elecciones nacionales. En todos los cierres de campañas vimos cómo se pedía bala y después cárcel, vimos cómo se pedía por la oposición que se bajara la edad de imputabilidad, vimos cómo determinados candidatos pedían mano fuerte y mano dura y así iban a escarmentar. Y estos candidatos, que son candidatos creados por los medios de comunicación, porque convengamos que cuando salió un Milei, la primera vez que salió en la prensa, todos pensamos que era un payaso que hablaba pavadas y nos matamos de risa. Después, a medida que pasó el tiempo y a medida que los medios le fueron dando lugar, este monstruo fue creciendo y se convirtió en aquel que llevaba a las marchas anticuarentenas, a las marchas antivacunas, a un montón de chicos que se hacían llamar libertarios. Y terminamos con un monstruo que había empezado siendo un payaso que hoy va a ocupar una banca en el Congreso, que va a discutir leyes que nos van a afectar a todos los ciudadanos y que va a proponer leyes que nos van a afectar a todos los ciudadanos. Es un monstruo que crearon los medios y que hacen, que eso es lo peor de todo, que a la gente, que a la policía y que a la ciudadanía en general le vaya entrando en la cabeza la idea de que hay que meter bala y después preguntar qué pasó. Porque fue el discurso que dieron durante toda la campaña política y durante el cierre de la campaña política, habilitado por los medios de comunicación. Se hablaban que eran representantes de la antipolítica, y no son representantes de la antipolítica, son representantes de la política más despreciable, como es el nazismo, como son los autoritarismos, porque bueno, este tipo expresaba justamente ideas neofascistas, neonazis, y que en los grupos, en las presentaciones, venían con eso, ¿no? Y creo que no se puede escudar o no se puede decir una cuestión para defender o ocultar otra, porque esto pasa muchas veces. Se dice una cuestión para ocultar otra. Y no es antipolítica, es lo peor de la política, lo que expresa
Milei, lo que expresa el otro socio en la provincia de Buenos Aires, que habló de queso gruyere, que había que tirar tiros y dejarlo como lleno de agujeritos. Realmente tendría que ir preso, porque una expresión así de odio, de racismo, de intolerancia, no se puede permitir, ni en política, ni en ningún lugar, porque no hay espacio para esas formas de expresión tan despectiva y tan violenta que representaron o representan o siguen representando sectores que, que ocultándose o tratando de disfrazarse siguen estando presentes. Exactamente, Aldo. Las palabras también pueden ser balas y eso es una realidad. Bueno, ya hablamos de las fuerzas de seguridad, hablamos de la justicia, hablamos de los medios de comunicación, pero ¿qué pasa con la política? Escuché en estos días a muchos decir de que no se debe usar este caso para politizar. Y a mí me parece que tenemos que empezar a usar bien el idioma. Yo creo que este caso no se debe usar políticamente, como se usó el caso del kiosquero antes de las elecciones. Pero sí se tiene que politizar. ¿Y por qué se tiene que politizar? Porque la única manera que tenemos para solucionar este tipo de cuestiones es que salgan las leyes que tienen que salir y se implementen para evitar este tipo de cuestiones. No pasa por no politizar, pasa por no usar este caso de manera política. Pero relacionado a este caso que se dio en Buenos Aires, a los pocos días nos enteramos de que en el mismo lugar donde lo matan a Lucas, a una dependencia del diario Clarín, le hacen un atentado con bombas Molotov que no rompieron ni un vidrio, a los 2 días que lo matan a Lucas. Aquí, por supuesto que todo el mundo, lógicamente, detesta este atentado y lógicamente que todos se refieren repudiándolo. Incluso el expresidente Macri repudia el atentado pidiendo justicia, que no se cuarte la libertad de prensa, y en un sincericidio habla de autoatentado, cosa que llama poderosamente la atención. Pero Un acto fallido, dicen los un acto psicólogos. fallido, realmente un acto fallido. Pero aparte de esto, de este atentado, entre comillas, que todavía, si bien se detuvieron a 2 o 3 personas, pero todavía no se sabe de dónde salió este atentado, hubo otras cosas que también a los pocos días pasaron. Todos sabemos que Rosario es el epicentro de la inseguridad, que todos los ojos del país están en Rosario por la inseguridad que hay. Pues estos días, después de todo esto que pasó con Diario Clarín, en Rosario se dieron hechos que llaman mucho la atención, que fueron las balaceras a 2 bares, a una estación de servicio y a un colegio. No fueron riña entre bandas, no fueron narcotraficantes, no fueron con intención de robo, fueron simples balaceras. Cuando yo me pongo a pensar todo esto, y yo quiero que lo reflexionemos juntos, yo creo que, y llevándome a lo dicho antes de las elecciones, donde se habló de un gobierno de transición, donde se habló de una asamblea legislativa para terminar el gobierno de forma prolija, lo dijo el expresidente Macri,
que después por los números de las elecciones nacionales del 14 no se dieron las condiciones para que fuera así. Pero dado todo esto que relaté, la reflexión es la siguiente: ¿no será que lo que no se pudo hacer porque fallaron los números en las elecciones se quiere hacer desde el lado de la violencia y desde el lado de poner a la gente mucho más nerviosa de lo que está con todo este tipo de actos que son totalmente repudiables y que lleva a una ciudadanía a vivir cada vez más preocupada del tema de la inseguridad? Escuché los otros días la conferencia del juez Baltasar Garzón. Como todos saben, Baltasar Garzón pertenece al Partido Socialista, fue juez en España, escritor, intervino mucho en lo que fueron las dictaduras militares de Pinochet y la nuestra también. Y Baltasar Garzón, y con esto dijo algo que a mí me sonó y me hizo mucho ruido, y que a todos nos tiene que hacer mucho ruido como sociedad. Baltasar Garzón dijo lo siguiente: es imposible tener una democracia fuerte si no se democratizan las fuerzas de seguridad. Pensemos que la democracia no se obtiene para siempre. Nosotros pensamos que es al revés, que la tenemos para siempre, pero no es así. Se puede perder en cualquier momento si no se fortalece. Por lo cual, tratemos de cuidarla, porque tiene falencias, quizás muchas falencias, pero es la mejor manera de convivir. Y hasta ahora es la única manera de convivir probada que existe. Para ir cerrando, Claudia, a mí, si me permitís, también pienso de momentos que tienen que ver con desestabilización política. Puedo recordar en el 2001 lo que pasó en Santa Fe también, la muerte de Leprati, lo que pasó también en Plaza de Mayo con el gobierno de la Rúa, pero recuerdo también lo que sucedió con Cabezas, recuerdo lo que sucedió con Costequi Santillán, donde también dijo Dualde: me tiraron muertos aquí, bueno, me tiraron muertos, y bueno, cambió la política también dentro de lo que era el sector del peronismo. Es decir, las prácticas de violencia muchas veces sirven para desestabilizar o mover gobierno o mover proyectos. Eso no lo tenemos que olvidar, porque sabemos que situaciones que son de esta característica también manifiestan o expresan formas de entender a la política y quiénes son los que, en definitiva, dirigen, manejan o manipulan la política. Me parece también eso una cuestión como para tener en cuenta dentro de todos estos análisis que vos bien hacías, que tiene que ver con los medios de comunicación, la justicia, las instituciones policiales, de quién nos cuida, lo que tienen que cuidarnos, pero muchas veces también surge de sectores de la política que le viene bien a esto, y uno no puede dejar de pensar lo que fueron la noche de los bastones largos, en la dictadura de Manía, donde se entró a la universidad a los palos, ahora la rotura de los cristales en el nazismo, cuando se empezó a perseguir a los judíos. Es decir, se empieza con hechos de violencia, y en esta espiral de violencia siempre hay un emergente político, o quien resulta el que aglutina a estos sectores. No nos dejemos manejar por la violencia. Creo que tenemos las herramientas para vivir en sociedad, que son las elecciones, son las expresiones que cada uno de nosotros en una institucionalidad que es tan importante, pero no entremos en el juego que quieren darnos los violentos, sino que entremos en el juego de los que nos dan las ideas. Creo que eso son las dos formas, ¿no? La violencia irracional, la violencia bestial, y lo que tenemos que pensar para actuar distinto y encontrar las herramientas
para la sociedad en democracia y realmente con principios que tengan que ver con los derechos humanos y los valores humanos. Me parece también un elemento más para tenerlo en cuenta. Por supuesto, Aldo, y un elemento importante. Y bueno, y eso también nos va a dar la justicia. Vos hablabas al empezar de lo que pasó en Santa Fe. Bueno, yo tengo mi pensar al respecto, lo vamos a desarrollar otro día para que no se haga tan largo. Pero yo creo que la justicia tiene que empezar a ponerse los pantalones largos, la política también, y que todos estemos mejor va a significar que esto no termine en un caos. Todos tenemos que ser conscientes de que estamos caminando y transitando por un camino muy peligroso si seguimos así, y que estamos poniendo en juego algo que nos costó mucho conseguir, que es el sistema democrático. El nunca más tiene que ser nunca más, pero tiene que ser nunca más en serio. Sí, y respetar a las instituciones y que esas instituciones realmente se pongan, como vos bien decís, los pantalones largos. Creo que la justicia es una de las instituciones pilares del Estado, ¿no? Los poderes del Estado, y a veces nos deja mucho que desear. Pero bueno, gestionemos, reclamemos, elevemos nuestros pedidos para que esto realmente vaya cambiando, porque si cambia, creo que tiene que ser a beneficio de las mayorías y no como siempre defendiendo a las minorías o concepciones retrógradas como han mantenido a lo largo de la historia. Claudia, no sé si... Déjala la última palabra a vos, porque si no van a decir, vos le cortás la última palabra a Claudia. La última palabra es tuya como mujer y como columnista de este micro. No, solamente agradecerte, Aldo, el espacio en el cual me siento sumamente cómoda porque puedo manejarme con total libertad, y eso es fundamental. Con total libertad y mucha responsabilidad, porque yo también, ojo, hay que considerar esto, cuando uno tiene la posibilidad de tener un micrófono enfrente, tiene que ser sumamente responsable con el mensaje que le va a dar al receptor, porque uno desconoce al receptor, desconoce cómo puede reaccionar, desconoce su capacidad para poder relacionar determinados temas, y bueno, hay que tener una responsabilidad muy grande. Yo te agradezco la libertad para poder expresarme en todo lo que se ha planteado hasta ahora y espero haberlo hecho con la responsabilidad que se merece y la dignidad que se merece el programa. Por supuesto, uno creo que tiene una responsabilidad, tiene que hacerlo con la mayor coherencia. Creo que de eso se trata, ¿no? En la vida tenemos que ser coherentes, a pesar de todo, tenemos que tener un rumbo, como hoy te decía, porque teniendo un rumbo podemos saber de cómo marchamos y cómo lo hacemos. Claudia, muchas gracias por tu participación, te espero el próximo lunes nuevamente aquí. En resumiendo, vamos a escucharlo para despedirte a Joaquín Sabina. Gracias, Aldo, cariños a la audiencia. Gracias. Vamos entonces con resumiendo, despidiendo a Claudia Martín. Más viejos, más sabios, más